gravar e passo a palavra para a professora Regina. Bom dia a todos. O programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie tem a satisfação de promover mais uma atividade vinculada às ações que mobilizam docentes, discentes e egressos, seja por meio dos nossos grupos de estudos ou por meio de um dos vários grupos de pesquisa CNPq e certificados pela nossa instituição, né? O intuito, como a gente sabe, de um grupo de pesquisa, como é o nosso NUMEP, que é o Núcleo Multidisciplinar de Estudos do Protestantismo, do seu parceiro, o CELTA, da Unicamp, que também está conosco sempre nas jornadas, né? É compartilhar e debater ideias, desenvolver trabalhos em torno de linhas comuns e envolver-se com a atividade coletiva de pesquisa. É por isso, né, que a coordenação do programa ela incentiva e apoia a realização de eventos como a Jornada Bíblia e Literatura, já na sua 5ª edição. Então, eu me lembro quando fizemos a primeira jornada, o professor Leonel, muito envolvido com isso, fizemos 2 no mesmo ano, que foi um trabalho de muito fôlego, não é? Então, eu parabenizo o empenho do professor Leonel. Esse empenho teve um apoio adicional do professor Cristiano, a gente tem o envolvimento dos nossos alunos, eu vejo aqui egressos do programa também, e isso é que faz o sucesso e a manutenção, né, dessa jornada, que é muito importante para o programa de pós-graduação em letras e para as pesquisas na área de literatura, Bíblia e estudos ligados ao discurso religioso de modo geral. Então, eu agradeço também o privilégio que os convidados dessa jornada nos dão. Então, a professora Guadalupe, lá de Madrid, né, no meio da tarde dela, aqui falando conosco, nos honra demais. O professor Anderson Lima, que é o nosso parceiro lá da USP. Depois nós teremos, no dia 3, o professor Márcio Lopes, da Metodista. Então, é muito importante a gente ter esse entrelaçamento entre instituições e agora contando com a presença lá de longe da professora Guadalupe. Eu agradeço muito a oportunidade dada pela organização do evento. Professor Leonel, mais uma vez, muito obrigada pela consideração com a coordenação do programa. O programa é de todos nós, a construção é compartilhada. Então, eu desejo um excelente evento hoje a todos e, na semana que vem, não se esqueçam de estar aqui de novo no dia 3, né, às 18h30, para a continuidade da nossa jornada. Parabéns, muito obrigada a todos. Regina, você esqueceu de mencionar os diálogos de hoje à tarde. Ah, mas eu não queria fazer propaganda. Mas hoje a gente tem, toda quinta-feira, a gente tem um programa no nosso canal que chama Diálogos do PPGL. Hoje nós temos um escritor, Itamar Vieira Júnior, que tinha sido convidado antes de ser indicado para o Jabuti, né? Então, nós estamos assim, muito felizes com a escolha do escritor que virá hoje à tarde, então estão todos convidados para participar também no nosso canal, tá bom, gente? E assim, toda quinta-feira. Obrigada pela propaganda, professor Leonel, foi ótimo, ganhou um positivo, hein? Obrigado, professora Regina. A professora Regina ficará conosco por alguns instantes, mas já tem um compromisso em andamento, do qual ela se ausentou por instantes. Então, obrigado, professora Regina, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em letras, por estar conosco e pelo apoio constante, contínuo e sempre presente. Deixe-me ver aqui. Acho que nós estamos com a... bom, não sei se a minha imagem está em primeiro plano, Cristiano. Está sim, Leonel. Está em primeiro plano. Ótimo. Tá bom, ótimo. Então, como já a professora Regina adiantou na sua fala, nós estamos na 5ª edição da Jornada Bíblia e Literatura, que está contida dentro dos trabalhos de um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e vinculado à pós-graduação em letras do Mackenzie, que tem ultimamente, nos últimos projetos, estudado as relações da Bíblia com a literatura, seja na leitura literária da Bíblia, seja na presença de temas bíblicos ou religiosos dentro da literatura ficcional, principalmente brasileira. Então, nós temos, nesse momento, um projeto de pesquisa patrocinado pelo MAC Pesquisa, um financiador interno da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Então, dentro desse projeto é que se dá esta jornada. Não posso deixar de mencionar os parceiros. O grupo de pesquisa se faz um trabalho colaborativo. O professor Cristiano, que está conosco, dando suporte, e estará mediando a mesa do dia 3. O professor Anderson, que também é nosso parceiro, que está aqui fazendo a mediação hoje, e demais parceiros, alunos de pós-graduação, alunos de graduação que também estão conosco, e obviamente agradecemos a presença de outros colegas, amigos que também estão conosco nesse momento. A professora Regina mencionou CELTA, o Centro de Estudos de Literatura, Teoria do Fenômeno Religioso e Artes, coordenado pelo professor Marcos Lopes, que está integrado à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que também é nosso parceiro e estará conosco no dia 3. Falando no dia 3, então, dia 3, a próxima terça-feira, nós teremos a segunda mesa, às 18h30, 6h30 da tarde, com a presença do professor Márcio Capelli, da Universidade Metodista de São Paulo, trabalhando também temática afim das nossas pesquisas. Bem, dito isto, eu vou depois, ao momento em que a professora Guadalupe começar a sua fala, solicitar a todos que desliguem seus áudios e vídeos para a gente ter disponibilidade de conexão melhor. E passo agora a uma rápida apresentação da professora Guadalupe. A professora Guadalupe é professora na Universidade Complutense de Madrid e Guadalupe Seixas de Los Rios Arzosa. Ela é doutora em Filologia Semítica e professora titular da área de estudos hebraicos e aramaicos na Faculdade de Filologia da Universidade Complutense de Madrid. Ela também faz parte do mestrado em Ciências da Religião, dentro dos estudos semíticos e islâmicos desse mestrado em Ciências das Religiões da Universidade Complutense. Entre 1996 e 1997, ela foi investigadora visitante durante 9 meses no Departamento de Bíblia e Antigo Oriente do Instituto de Filologia do CSIC e durante 3 meses no ano de 2000 no mesmo instituto. Em 2013, ela gozou de uma bolsa de investigação de 2 meses no Instituto Bíblico Arqueológico Espanhol de Jerusalém e em novembro e dezembro de 2019 realizou um período de investigação no Instituto de Investigações Estéticas da Universidade Autônoma do México. Desde 2016, a professora Guadalupe dirige o projeto de investigação Transmissão e Recepção da Bíblia, Textos e Iconografia, e dirige também o grupo de investigação na Universidade Complutense, intitulado Bíblia, Textos e Iconografia. As suas linhas de investigação centrais são o estudo da sintaxe do hebraico bíblico, edição e estudo das massoras nos manuscritos bíblicos espanhóis e recepção da Bíblia. Ela tem um grande número de publicações, livros, artigos acadêmicos, etc., que a inserem no contexto das pesquisas, eu diria, europeias e mundiais relacionadas aos estudos hebraicos e também aquilo que nos chama mais atenção nessa manhã, aos estudos da recepção da Bíblia. Então, professora Guadalupe, seja muito bem-vinda. Agradeço ter aceitado o nosso convite. O contato foi, de certa forma, mediado por uma colega nossa da Universidade de Salamanca, a professora Carmen Ebra. E, então, agradeço à professora Carmen, né, e agradeço a bondade da senhora no horário do almoço, né? Houve uma alteração de horários aí na Europa e, então, a professora Guadalupe irá almoçar um pouco mais tarde hoje, eu imagino. Professora, obrigado. Tem a palavra nesse momento. Um pouquinho antes da palavra da senhora, eu dou a palavra ao professor Anderson, que vai dar umas orientações, e logo em seguida ele passa a palavra para a senhora. Muito obrigado, seja bem-vindo. Oi lá, bom dia. Só queria também aproveitar para agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui mediando essa palestra, que é um privilégio para nós, em nome do grupo de estudos do NUMEP, do qual faço parte. Comentei um pouco antes da gente começar o evento hoje que eu me doutorei no Mackenzie em 2015 em letras e permaneci ligado ao professor Leonel e ao grupo de pesquisas, e para mim é um privilégio poder participar nesse período, e eu vejo no MEP essa iniciativa e o próprio convite, as jornadas de Bíblia e Literatura, como iniciativas que trazem esse tipo de
de pesquisa sobre a recepção da Bíblia para o Brasil, que eu ainda vejo como uma área embrionária, incipiente. E o professor Leonel, de fato, tem nos incentivado, eu acredito, um dos maiores motivadores, impulsionadores desse tipo de pesquisa no Brasil. E agradeço a oportunidade de ouvir a professora Guadalupe Serras, que vai nos falar. E, da minha parte, como mediador, eu deixo para comentar alguma coisa sobre a fala da professora ao final. Reforço o convite para que os ouvintes desliguem os seus microfones, né, para que a gente possa ouvir apenas a professora, e que as perguntas ou comentários que possam surgir sejam colocados por escrito no nosso chat, e no final a gente, de acordo com o tempo disponível, repassa alguma para a professora, que ela gentilmente pode nos orientar, nos esclarecer mais. Ok? Então, eu já passo a palavra para a professora Guadalupe, agradecendo mais uma vez e ansioso para ouvi-la. Obrigado, professora. Bom dia em Brasil e boa tarde em Espanha. Quero começar dando obrigado ao Dr. João Leonel por convidar-me a participar nesta jornada de Bíblia e literatura. E o aceito com muito carinho. Me desculpo por não falar português, mas vou tentar falar devagar para que seja más fácil poder seguir la palestra. La Biblia, como obra de la literatura universal, recoge las dudas e interrogantes que el hombre de cualquier época se hace a sí mismo sobre el sentido de la existencia, el origen del mal, el sufrimiento del inocente o el conflicto entre lo ético y lo legal. Temas que tienen una vigencia constante. Por eso la Biblia es atemporal. No se dirige a un lector concreto, sino a todo hombre, sea cuales sean sus coordenadas locales y temporales. Utiliza un lenguaje simbólico y universal que le convierten en un libro sugerente y fascinante. Pero la Biblia también es un libro de historias. La narrativa bíblica se caracteriza por su brevedad. Tiene muy pocas descripciones y casi ninguna expresión de sentimientos o de emociones. Por ello, los autores de ficción encuentran en los textos bíblicos muchas posibilidades, como por ejemplo desarrollar los personajes secundarios, contar lo que no está dicho, rellenar los espacios vacíos del relato, reescribir los episodios o transformarlos, y también mostrar la apariencia física y la personalidad de los protagonistas para conocer qué piensan y qué sienten. Estas y otras muchas posibilidades, como digo, convierten a la Biblia en una obra muy atractiva y en fuente de inspiración. En la slide les he presentado 3 ejemplos de obras recientes que se inspiran en la Biblia. Por consiguiente, las historias bíblicas han experimentado un proceso en continuo progreso. Y es en este sentido que un autor británico, Brennan Breed, crea el término nomadic text, textos nómadas, porque desde que nacen hasta el momento actual son objeto de un profundo cambio. Cuando se habla de recepción de la literatura bíblica, hablamos de temas o de arquetipos. Los temas nos llevan a reelaboraciones que siguen con mayor o menor fidelidad el relato bíblico y tiene como equivalente el término reescritura. En cambio, los arquetipos son respuestas creativas, donde el relato bíblico, y cito palabras de Gregorio del Olmolete, despliega toda su fuerza en la interpretación de la situación presente y lo reformula en un discurso moderno. Junto a temas y arquetipos, vamos también a incluir el concepto de intertextualidad, que es mucho más conocido. En los últimos años, y de la misma zona geográfica, se han publicado 2 obras inspiradas en el ciclo de Abraham. Sara,
del autor nicaragüense Sergio Ramírez y las elegidas del escritor mexicano Jorge Volpi. La primera obra es un ejemplo de reescritura, el segundo un caso de arquetipo. Y esta conferencia va a tratar de analizar estas dos obras. Comenzaremos con la primera de ellas. Sergio Ramírez es un autor conocido que tiene obras y escritos de todo tipo dentro de la narrativa, textos autobiográficos, ensayo, crónicas de prensa, novelas y historias. Y su prestigio literario ha sido reconocido con varios premios, entre ellos, por ejemplo, el Cervantes de España y el Iberoamericano de Letras José Donoso de Chile. Sergio Ramírez nos dice que la Biblia para él es un texto conocido que ha leído muchas veces, que contiene numerosas historias, algunas de las cuales son tan breves, tan pequeñas, que no están desarrollados y siente que le ofrece posibilidades para inventar lo que no está dicho. En Sara reelabora los episodios que corresponden a Génesis 12 hasta Génesis 23. Lo hace con grandes dosis de libertad, aunque mantiene la época y el lugar que se indica en la Biblia, es decir, el segundo milenio antes de nuestra era y la zona de Ur, Canaán y Egipto. Antes de escribir la obra, realizó un gran trabajo de documentación, especialmente en lo que tiene que ver sobre la vida cotidiana que pudo desarrollarse en el segundo milenio. Pero también, como luego mencionaré, conoce los comentarios de los padres de la Iglesia, los padres de Iglesia y también las tradiciones rabínicas, a partir de las cuales él construye sus nuevos desarrollos de los relatos. El punto de partida es la identificación que se produce entre el autor y el personaje de Sara. Con ella comparte inconformismo y sentido del humor. Y desde aquí es donde Sergio Ramírez reescribe los episodios bíblicos alterando el orden de los capítulos. Porque la novela comienza con Génesis 18, el pasaje donde aparecen tres seres misteriosos al campamento de Abraham. Y concluye con la recreación de la muerte de Sara en Génesis 23. Entre ese comienzo y ese final hay otros episodios: la entrega al faraón primero y a Abimelech después, Agar y el hijo que tiene con Abraham, el nacimiento del hijo de Sara, Isaac. Pero también hay otros en los que Sergio Ramírez se aparta e inventa episodios en los que Sara no ha tenido protagonismo, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y el sacrificio de Isaac. Con Sara, el autor ha querido profundizar en el ciclo de Abraham a través de la mirada de una mujer, aunque no solo de una, también aparecen otros personajes femeninos como la mujer de Lot. Este interés ha de verse en el contexto de la novela centroamericana, que entre otros elementos se caracteriza por el protagonismo que concede a la voz femenina en la literatura, porque va parejo también con el protagonismo que adquiere la sociedad. A través de la visión de las mujeres, y cito las palabras de Vargas, recupera la voz femenina y se postula como una voz liberadora que trasciende cualquier limitación cultural, pues en ella la mujer se convierte en copartícipe del desarrollo social e histórico y, ante todo, en un sujeto capaz de alcanzar su propia identidad, libre de los condicionamientos y prejuicios impuestos desde el orden patriarcal. Sergio Ramírez cuenta que no se ha propuesto denunciar la sociedad patriarcal. Sin embargo,
hay afirmaciones pronunciadas por varones o incluso por la divinidad que están impregnadas de estereotipos machistas o misóginos. Y en la slide tienen algunas muestras de ello. Vamos a adentrarnos en los personajes de esta novela. Sara, a través de su intuición, de su ironía y su humor, de su espíritu crítico y de su propia interpretación de los hechos, nos muestra desde otro ángulo lo que ya conocemos. Es como si tuviera mucho que decir y Sergio Ramírez le hubiera dado la oportunidad de expresar lo que ha callado durante tanto tiempo. Este nuevo punto de vista permite dar mayor protagonismo a los sentimientos, pero también a la necesidad de expresar lo que pasa por la cabeza y lo que siente el corazón. Y es que en Sara todavía vive el amargo recuerdo de esa boda improvisada con Abraham que no tuvo celebración ni convite. O pervive la decepción, la amargura, la sensación de haber sido usada y traicionada por su marido cuando la hace pasar como hermana en Egipto. O la angustia por no tener hijos. O el dolor y los celos, los clumes, cuando entrega a su esclava a Abraham. Pero no solo es una mirada femenina, que tiene una forma propia de ver los acontecimientos, es una mirada femenina actual. Sara manifiesta un espíritu crítico que le lleva a discrepar, a cuestionar. No se resigna a aceptar que las cosas tengan que ser como fueron en el relato bíblico y actúa para intervenir y transformarlos. Por esa razón, en la novela a veces se la nombra como la entrometida o incluso como la incorregible. Por tanto, Sara se presenta como una mujer contemporánea que critica el poder y reclama espacios de libertad. Una mujer que se sabe objeto de deseo, pero que al mismo tiempo reclama el derecho a sentir ella ese mismo deseo. La primera alusión a Sara en el libro de Génesis se limita a mencionar que está casada con Abraham y que era estéril, en Génesis 11, 29 al 30. Nada se dice de sus padres ni de su origen. El autor de la novela construye a Sara un pasado. Es hija de 2 criados que trabajaban para el padre de Abraham. Su madre cocía panes. Su padre se ocupaba de los almacenes de cereal. En un momento dado, se contagian de la enfermedad de la lepra y son expulsados del grupo. Después, el padre de Abraham casó a su hijo con Sara, pero de forma rápida, precipitada, como he dicho antes, sin celebración ni fiesta. El personaje de Sara tiene un contrapuesto, que es el de Abraham. Son muy diferentes. Él es aficionado a jugar a los dados y tiene mala cabeza para los negocios. Su fe, su obediencia, proceden de un hombre sumiso y conformista, que evita tomar decisiones y que de ninguna manera es un líder. Un varón que no se atreve a contradecir y a oponerse a la divinidad y con frecuencia hace un gesto de espantar con la mano una mosca, unas veces real, otras veces imaginaria, que nos muestran a un Abraham indeciso y distraído. A pesar de que Sara le quiere, no puede evitar desesperarse con él e incluso tildarle de loco. Por el contrario, Sara presenta una notable afinidad con un personaje que denomina el tuerto. No aparece en Génesis y ella lo nombra así porque desconoce su verdadero nombre. Los dos son inconformistas, rebeldes y muestran un gran espíritu crítico. El escritor lo caracteriza de una manera muy especial. Vomita pichones, pombos. Tiene los dedos de los pies como garras. Su ropa está manchada de feces. Y como veremos, va a desempeñar también un papel destacado en esos 2 episodios que antes les he comentado y que luego desarrollaré al menos uno de ellos con mayor
detenimiento. En realidad el tuerto es el mismo Satán que aparece en el capítulo 2 del libro de Job y que actúa como acusador. Sara irá comprendiendo que el tuerto es alguien distinto, de alguna manera parecida a esos seres misteriosos que corresponden al pasaje de Génesis 18. Sergio Ramírez no queda solamente centrado en la figura de Sara, sino que también trabaja otros personajes apenas mencionados en la Biblia. Lot, su mujer y también, aunque en menor medida, sus 2 hijas. Desde luego, la mujer de Lot tiene un desarrollo muy especial. Y vamos a remitirnos antes al capítulo 19 del libro del Génesis, donde se menciona 3 veces a este personaje, las únicas 3 veces. Porque los enviados de Dios, que deben llevar a cabo la destrucción de la ciudad, salvan a Lot y a su familia por la hospitalidad que les han ofrecido. Las 2 primeras veces mencionan a la mujer de Lot dentro de una lista. Los ángeles ordenan a Lot que salga con su familia antes de que la ciudad sea aniquilada. Y como duda, los ángeles les cogen de la mano a los 4 para sacarlos de la ciudad. En hebreo, la alusión más extensa, que está en el versículo 26, es de 6 palabras. Batavet, Ishto, Meaharav, Vatehi, Netzif, Melach, que al traducirlo ocupa un poco más. Ahora bien, miró su mujer atrás y se convirtió en estatua de sal. Este texto, o más bien esta frase, se ha convertido o se ha interpretado en la tradición como un relato etiológico, explicativo, probablemente para relacionarlo con alguna especie de roca extraña, llamativa, en las cercanías del Mar Muerto. Y no tenemos ninguna noticia más de este personaje, que tiene un papel muy limitado y que realmente se requiere su desaparición para comprender el siguiente episodio en el que las hijas emborrachan a su padre y cometen incesto porque no hay otros varones. La interpretación más común de este versículo se ha centrado en un sentido aleccionador y moralizante, insistiendo en la desobediencia de esta mujer. Y así aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Lucas 17, 31, 33. Al igual que Betsabé, la madre de Salomón, la mujer de Lot atrae a los escritores, pues pueden imaginar todo lo que no está dicho en la Biblia. Pueden crear un personaje con identidad propia y dar respuesta a lo que todos los lectores se preguntan. ¿Quién fue esta mujer? ¿Cómo era? ¿Qué pasó por su cabeza cuando miró atrás? ¿Era consciente del riesgo que asumía? Por tanto, se le ofrece al escritor la posibilidad de inventar un personaje completo, importante en sí mismo, por lo que es, y no por el papel ciertamente marginal que desempeña en el episodio. En nuestra novela, la mujer de Lot es el personaje secundario que tiene mayor importancia. Y el escritor transforma una relación de oposición entre las mujeres del ciclo de los patriarcas, como por ejemplo entre Agar y Sara, o como por ejemplo entre Lía y Raquel, la transforma en una relación de profunda sintonía entre las dos. La amistad que se produce entre Sara y Edith, el nombre de esta mujer, es clave en la novela. La mujer de Lot no tiene nombre en el relato del Génesis. En esta novela sí, es Edith, un nombre que toma Sergio Ramírez de la tradición judía. Poseer un nombre es un elemento esencial para tener una identidad propia. Es una mujer prudente, discreta, de gran sentido común y que conoce la naturaleza humana. Entre Edith y Sara hay una relación de complicidad y de profunda amistad. Sara le cuenta la angustia que siente y que por ello entregará a Agar a su marido. Sara necesita compartir su dolorosa decisión
y aunque se niega a escuchar las sensatas palabras de Edith que le advierten de que esa actitud es un error, más tarde Edith seguirá escuchando a Sara, esta vez por las quejas que tiene hacia su criada. Y entonces Edith le propondrá una solución para deshacerse de ella. Hazle la vida imposible hasta que ella misma se marche. Solo Edith sabe de los sentimientos de vergüenza, de humillación y también de decepción que sintió cuando Abraham la entregó al faraón. Esa confianza entre Edith y Sara es recíproca, porque Sara es la única que conoce que Edith tiene un amante, Heber, un pintor que decora las paredes de los burdeles de Sodoma, los bordéis de Sodoma, con escenas pornográficas. Los ángeles convencen a Lot y a su familia para que huyan si es que quieren salvar la vida. Pero Edith duda, porque piensa en Heber, en su amante, en cómo salvarlo, pero también sabe que es prácticamente imposible localizarlo y, sobre todo, no despertar las sospechas en su marido. Antes de emprender la huida a la familia, el ángel Rafael les advierte de que no vuelvan la vista atrás. Y de nuevo se acerca directamente a Edith, se inclina hacia ella y se lo repite. Recuerda mi advertencia, nada de voltearse, de volverse a mirar hacia Sodoma. Esta insistencia anticipa su desobediencia y sobre todo, de alguna forma, avisa al lector sobre lo que va a suceder. Y efectivamente, no decepcionan al lector, porque el hecho de transformarse en estatua de sal se convierte en un episodio en el que también participa Lot. Mientras Edith camina de la mano de su marido, se muere de angustia por Heber e intenta disimular. Cuando llega a la ciudad, Lot se da cuenta de que ya no nota la mano de su mujer y alguien le comenta que ha visto a Edith regresar. Lot sale en busca de su mujer. Se imagina lo que pensaría Edith y nos damos cuenta de que Lot no conoce a Edith, porque, como tienen en la slide, Lot piensa, esta mujer teimosa habrá decidido por sí sola que la destrucción y el exterminio eran cuentos y se dirá, me vuelvo y allá lo espero, porque yo sola pondré en su sitio cada cosa, terminando con el desorden en que la casa ha quedado por culpa de tanta premura, de tanta prisa, barreré, limpiaré, prepararé un festín de bienvenida. Pero no es eso, no es lo que supone Lot. A Edith no le importa el orden de la casa, no le importan los objetos. Su verdad es otra. Su desesperación creció de punto apenas se vio dentro de los muros de Zoar. Yo aquí, segura, y Heber en riesgo de muerte. Y de pronto sintió que ya no podía resistir ante la cruel incertidumbre que la aprisionaba. O rompía los barrotes de aquella cárcel, o la angustia iba a hacerla rodar sin sentido por el suelo. Es sabido que el dolor de la ausencia convierte en papel mojado cualquier amenaza de castigo, y aquí no me queda sino repetirlo. Y es así como Edith se convierte en estatua de sal, pero Sergio Ramírez no hace de ese momento una instantánea, sino que la acción de mirar atrás es un proceso compuesto de varios momentos. Para Sergio Ramírez no fue la curiosidad, no fue la riqueza, no fue un exceso de celo doméstico lo que hizo a Edith desobedecer. Fue la fuerza del amor, de la compasión, el impulso irresistible de salvar a Heber lo que la hizo regresar. Y su decisión fue más fuerte que la amenaza, por terrible que está fuera. Si Sergio Ramírez hace de Edith un personaje interesante y complejo, en cambio de sus dos hijas, a las que pone por nombre Sara y Tahora, las convierte en mujeres superficiales y malvadas. Pero en ellas no me voy a detener porque hay otros personajes mucho más interesantes. Por ejemplo, el mago. El mago es el nombre que Sara designa
o utiliza para nombrar a la divinidad, al Dios de Abraham. Le llama el mago porque es capaz de realizar acciones milagrosas, portentosas. Sara comprende mucho mejor que su marido la naturaleza impredecible y también cambiante de esta divinidad que se aparece de forma inesperada a su marido con distintas apariencias. A veces es una voz parecida al trueno, otras veces es un niño pastor. Y les traigo aquí un slide de la película Exodus de Ridley Scott. Esa película que ha sido muy criticada, la forma de presentar a Dios, que también utiliza la forma de un niño y de un niño extraño, frío, sin sentimientos. Curiosamente, encaja muy bien esa presentación con esta del niño de Sergio Ramírez. Otras veces, además de voz de trueno o de niño, es un anciano con una barba y cabello blanco y con un triángulo del que despiden rayos. Además de imprevisible, la divinidad es olvidadiza, esquecido, es caprichoso también. Sara ya había dado muestras de la sensibilidad hacia lo divino en el capítulo 21 del Génesis, donde intuye que la promesa va a ir a través de Isaac y no de Ismael. También sabe que el mago ha establecido una relación especial con ellos. Siente que les ha elegido y les protege. Aún así, es un ser contradictorio y enigmático. Él mismo dirá, en mí viven juntos tanto el bien como el mal, y sus juicios pueden ser incomprensibles e injustos. Pero si Abraham nunca se opone al mago, Sara en cambio se enfada con él e incluso le recrimina a Abraham la ocurrencia que ha tenido el mago. Están pasando mucha necesidad, el rebaño casi no tiene ovejas y el mago no se le ocurre otra cosa que coger y pedirle un sacrificio. Y así Sara dirá, seguro te volvió a repetir otra vez lo mismo sobre tu descendencia. Ni siquiera imaginación tienes para sus promesas, porque siempre sale con eso de las arenas del mar, las estrellas del cielo, solo que algunas veces esa descendencia va a vivir por siglos en cautiverio y otras va a doblegar la cerviz de sus enemigos. ¿Quién lo entiende? De manera que este es un ser escorregadío, escurridizo, es distante, que le habla a Abraham, pero a ella no le habla. Y Sara quiere que el mago se dirija a ella. Sara quiere hablarle para decirle todo lo que piensa. Y mientras desea intensamente que ese momento llegue, ella se imagina en su mente lo que le diría y lo que le plantearía, ese diálogo. Justamente antes de morir Sara, se produce ese diálogo en el que expresa ante Dios su visión de los acontecimientos. Fuera ya de los personajes, nos encontramos con el narrador. Sara, el narrador y el mago son los personajes o los elementos claves de la novela. El narrador tiene un papel esencial porque se fusiona con el autor. Está dentro de la historia, pero también está fuera. En ocasiones el lector no sabe con claridad quién está hablando. Sergio Ramírez decía en una entrevista que está narrando muy cerca del oído de Sara, hasta el punto de que podemos dudar si el narrador habla a través de los personajes o si directamente les cede la palabra. En cualquier caso, no es un narrador neutro. Él nos transmite lo que ha sucedido a través de cómo él lo comprende y también de lo que él no comprende, de una valoración crítica. Para ello, establece un diálogo con el lector. Le presenta los problemas y las ambigüedades del texto, el debate entre la razón de una parte y la tradición en la interpretación. Por tanto, realidad e interpretación se funden en un solo discurso, con el que se dirige al lector para requerir su opinión, ya sea para estar de acuerdo con él, ya sea para discrepar.
Por otra parte, y es una estrategia interesante que utiliza para dotar de dinamismo y vivacidad el relato, el narrador establece una especie de juego con el lector, un desafío. Al igual que ha hecho antes, alterando el orden de los episodios en los que intervienen Sara y Agar, también cambia el orden de otros acontecimientos bíblicos que se encuentran fuera de Génesis. Para solventar el problema de cómo Sara conocería estas historias, nos dice que Sara las ha escuchado contadas desde unos relatos orales, o bien que conoce el narrador. Las menciona de forma breve, desde su propia interpretación. Y es el lector el que tiene que distinguir lo que es interpretación de lo que es texto bíblico y poder decir este texto pertenece a este libro. Les pongo dos ejemplos. Creo que es una de las cosas más fascinantes de este libro. Fíjense que no lo voy a leer, pero lo están leyendo ustedes. Es una visión personal y muy crítica a la muerte de los inocentes en tiempos de Jesús, de Mateo 2, 13, 15, donde está cuestionando ese trato distinto que Dios da. No, por favor, mantén la anterior diapositiva, eso es. Ese trato distinto que se produce para salvar a un niño mientras todos los demás mueren. ¿Qué tipo de Dios es este que tolera esta situación tan tremenda, ¿no? Entonces, es leer el texto, quitar todo lo que el narrador está introduciendo de su propia visión y lo que queda, identificarlo con el pasaje correspondiente. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo he seleccionado una parte, este mismo fragmento continúa, y aquí encontramos una visión propia de episodios importantes del Antiguo Testamento. No hay ni una sola alusión a un nombre propio o a algún elemento que nos remita al pasaje en cuestión. Por tanto, uno tiene que conocer la Biblia con soltura. Si vamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente slide, yo he introducido en color el pasaje que corresponde. Y entonces, de alguna manera, se va viendo esa percepción crítica, o bien porque es una exageración el texto bíblico, o porque no es creíble, o porque es exagerado, se va encontrando ahí. Por tanto, insisto, el lector tiene que desmontar este pasaje e ir atribuyendo qué es Biblia, cuál es la visión del narrador y, por tanto, de Sergio Ramírez, y casi podríamos decir algo más, cuál es la propia visión del lector, si comparte lo que piensa Sergio Ramírez o si él tiene otro posicionamiento. Bien, hay menciones, como hemos visto en el ejemplo anterior, al Nuevo Testamento, hay menciones al Antiguo Testamento y también a los padres de la Iglesia, ¿no? A Orígenes, a Tertuliano, a Ireneo, a Jerónimo. Esto es importante y además interesante. El concepto de tiempo no es lineal. Los hechos no se presentan en el orden cronológico, sino que hay una alteración donde lo posterior está antes de lo antiguo. El narrador pertenece al tiempo de los acontecimientos de la Biblia, pero también es miembro o parte de otros acontecimientos de otras épocas, de tal manera que el eje pasado, presente y futuro no funciona en la novela. Bien, para terminar con el análisis de Sara, les decía que había dos episodios en los que Sergio Ramírez tiene una intervención muy interesante, que corresponde a Génesis 19 y el sacrificio de Isaac en Génesis 22, y yo aquí solo me voy a detener en este segundo. Génesis 22:1 empieza diciendo: después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. ¿Qué cosas? Las cosas a las que se refiere el texto bíblico es que Agar e Ismael han abandonado la tribu. Es decir, no hay más hijo de Abraham que Isaac. Muchas veces leemos Génesis 22 sin tener en cuenta lo que sucede antes, y ese hecho es determinante para comprender hasta qué punto es
llamativo e incomprensible lo que Dios pide a Abraham. Pero vayamos más adelante. Uno de los principios de la exégesis judía de la época rabínica es que la Biblia se explica por la Biblia. Por esta razón se establece un vínculo entre Génesis 22:1 y el capítulo 2 del libro de Job, en el que Dios decide probar a un hombre justo. En los dos pasajes se trata de una prueba innecesaria que va a suponer un gran sufrimiento a dos hombres que ya habían demostrado la fidelidad a Dios. En el caso de Job, es Satán, uno de los miembros de la corte celestial, no es el demonio, todavía no está en la Biblia el desarrollo de Satán como el demonio, hay que esperar unos cuantos siglos. Es Satán el que propone a Dios tentar a Job. Con esta realidad, la tradición rabínica ha desarrollado una serie de leyendas en los que el personaje de Satán interviene en distintos momentos del sacrificio de Isaac para poner en un aprieto a Abraham, en otros a Isaac e incluso a Sara. En las tradiciones midrásicas hay dos versiones de la muerte de Sara, las dos en relación con el sacrificio de Isaac. En una de ellas, Satán se le aparece para decirle que Abraham ha ofrecido a Isaac en sacrificio. La impresión, el dolor que siente Sara es de tal intensidad que le produce la muerte. Hay otro relato en el que Satán también se aparece a Sara bajo la apariencia de un anciano y le cuenta lo que ha pasado. En ese momento Sara se entristece profundamente, llora, se lamenta, pero una vez que ha pasado la primera impresión decide actuar y viaja hasta Hebrón para saber qué le ha pasado a su hijo. Se le aparece Satán una segunda vez, esta vez para decirle que todo era una mentira. Sara se alegra mucho, tanto que muere, pero esta vez muere de felicidad. Tomando como punto de partida estas leyendas, Sergio Ramírez reelabora de forma significativa el sacrificio de Isaac y propone dos relatos en paralelo que se funden en uno. De una parte, la versión de la Biblia en la que una voz detiene el cuchillo, la faca, y una versión nueva en la que Sara interviene, actúa para que su hijo no muera. En esta ocasión, Abraham no recibe el mandato, la orden de Dios, sino a través de esos tres enviados, y volvemos a Génesis 18, que aparecen al comienzo del libro. De esta manera, Sergio Ramírez establece un nexo, una unión entre el anuncio del nacimiento de Isaac, Génesis 18, y su sacrificio, que supone, y esto es importante, la imposibilidad del cumplimiento de la promesa. En esa escena también está presente el tuerto, aunque solo Sara es capaz de verlo. Gabriel, entonces, es el que se encarga de pronunciar al oído de Abraham las terribles palabras que le piden que sacrifique a su hijo. Sara no lo puede escuchar, pero recibe la información con otra estrategia. Y es que Abraham, impresionado, incrédulo y angustiado, repite las palabras del ángel. Por tanto, lo que en el texto bíblico está implícito, en la novela está explicitado. Me refiero al plano emocional. Sara, en su desesperación, se dirige a Abraham con mucha vehemencia y le dice: el mago se ha vuelto loco. Somos un juguete en sus manos. Huyamos, escondámonos y salvemos a nuestro hijo. Pero Abraham piensa que no puede hacer otra cosa que obedecer. En esos momentos Sara regresa a su tienda y allí se le aparece el tuerto y le dice que ella puede salvarlo, que ella puede actuar para cambiar los acontecimientos, que se marche, que se esconda en aquel lugar y que impida que Abraham clave el cuchillo, la faca, en Isaac. Ella va sin asno,
ella va sin alimento, ella va sin agua, pero hay algo que solo ella lleva y es la fuerza de su amor de madre. Llega antes que Abraham y se esconde en el lugar donde se producirá el sacrificio. Y cuando Abraham llega, cuando Abraham levanta la faca para cumplir la orden de Dios, entonces ella salta, se lanza sobre Abraham, lo tira al suelo y con él el cuchillo. Y mientras Abraham contempla cómo Sara desata y abraza a su hijo. Y en ese momento llega el tuerto y aparece con el carnero. El autor, por tanto, altera los hechos, aunque de una manera muy hábil, mantiene viva la tensión entre lo que dice la Biblia y su creatividad literaria. Cada uno de los personajes va a vivir este momento, este episodio, de una manera diferente. Cada uno de ellos tiene su propia versión de lo que ha pasado. Solo Sara ve al tuerto. Solo Abraham escucha la voz de Dios en el trueno. En realidad, lo que hace el autor es contraponer la obediencia ciega y la fe a la rebeldía y al amor incondicional. La obediencia ciega y la fe frente a la rebeldía y el amor incondicional. No es que Abraham no ame a su hijo, sino que el amor por él no es tan fuerte como para oponerse a la orden divina. Es una cuestión de lealtades y de prioridades. Por tanto, y cierro ya la parte dedicada a Sara, de Sergio Ramírez, nos encontramos en esta novela con una reescritura bíblica, con mucha frescura, con mucha espontaneidad, pero también con ironía, con espíritu crítico, con sarcasmo, hasta el punto de que a veces roza la irreverencia. Voy a pasar ahora a la segunda de las obras, me va a ocupar menos tiempo, es más breve y en mi opinión pues tiene menos posibilidades de estudio, pero aún así creo que es un buen contrapunto a la obra que acabamos de ver. Jorge Volpi es un escritor mexicano que nace en Ciudad de México, que también fue, al igual que Sergio Ramírez, un hombre polifacético y cuyo prestigio literario también le ha hecho acreedor de distintas galardones. Al final de este libro, de Las elegidas, se nos dice que está basado en un hecho real. Y el propio Jorge Volpi, primeramente, con anterioridad a la novela, escribió el guión de la versión cinematográfica cuyo cartel está en pantalla. Bien, es un hecho real. Se trata de una historia de una familia, Salazar Juárez, que procede de Tenancingo, en el estado mexicano de Tlaxcala. Son 3 hermanos, Julio, Tomás y Lucía, que se dedican a raptar jóvenes mexicanas para prostituirlas en las plantaciones de morangos de San Isidro, en California, hasta que en 2001 la red fue descubierta y desmantelada. Es su esposa Rocío, que procede de ese estado mexicano, el que le contó esta historia a su marido, en una historia muy conocida en el lugar. Se trata el Tenancingo y esa zona de un lugar muy pobre, donde no es infrecuente que en ocasiones un esposo o un hermano venda a las mujeres para la prostitución. Esta historia real de violencia impresionó profundamente a Volpi y quiso abordar el relato desde la ficción, porque su intención era dar voz a todos los personajes de la historia, a víctimas y a opresores. De esta manera crea una especie de caleidoscopio, donde se cuentan, por una parte, las luchas entre los distintos grupos por controlar el negocio de la prostitución y, por otra parte, el sufrimiento, la opresión de estas mujeres. Establece en la novela una estructura peculiar donde va estructurando todo lo que él quiere contar en 100 estampas, 100 entradas independientes, 99, seguida de una última que es el epílogo, donde cuenta qué ha sido de cada personaje una vez que la policía ha intervenido. Bien,
las acciones no se presentan en un relato continuado. Por el contrario, episodios que forman parte de un mismo momento, de una misma historia, aparecen dispersos, entremezclados con voces y realidades de otros personajes de la historia. La primera página que encontramos al abrir el libro es el pasaje de Génesis 12, 11 al 16, en el que Abraham hace pasar a Sara por su hermana en Egipto para salvar su vida, aunque ello le suponga a Sara ser tomada por el faraón. Aparece al comienzo y de alguna manera es el trasfondo de todo lo que Jorge Volpi nos va a contar. De tal manera que está actuando como un arquetipo. Ya he mencionado antes que los arquetipos son relatos creativos que tienen un regusto bíblico. En las elegidas, este pasaje de Génesis nos está explicando que se trata de una situación por la que han pasado muchas mujeres en distintos momentos de la historia. Por tanto, Sara ante el faraón permite al autor establecer un vínculo con la realidad mexicana de la prostitución. Además de este pasaje, el libro se divide en 3 partes con títulos que nos recuerdan claramente a la Biblia, ¿no? La primera parte es la tierra prometida, la segunda los enviados, que nos recuerdan el viaje de los seres divinos a Sodoma, y la tercera el sacrificio, Génesis 22. Pero las referencias, insisto en ello, no siguen un orden cronológico, están interrumpidas continuamente. El lector tiene que hacer un esfuerzo para recordar que a lo mejor 20 estampas antes se encuentra la primera parte de lo que se está contando. Voy a adentrarme en la historia. De Tenancingo, no de Ur ni de Harán, de Tenancingo, sale en camino de la tierra de la leche y miel, alusión bíblica, el chino, su esposa la Salvina, es decir, una familia, pero que al igual que Abraham, que salió junto con criados y parientes, también el chino y la Salvina van acompañados de un primo, Luciano, y su familia. No olviden a Luciano y su familia, Inés, su esposa, y sus 2 hijos, sus 2 hijas, la Rosario y la Estrella, porque son un alter ego de la familia de Lot. Y algunos otros personajes que, puesto que no voy a desarrollarlos en esta exposición, pues no los voy a mencionar. Cuando el grupo consigue pasar la frontera, el chino le va a decir a Salvina las mismas palabras que Abraham dijo a Sara. Ahora sé que eres hembra de buen aspecto. Cuando te vean los de estos lares, los de estos lugares, dirán, sus mujeres, me matarán a mí y te reservarán a ti la vida. Di pues que eres mi hermana, así me irá bien por causa tuya y mi alma vivirá por causa tuya. El papel de faraón lo desempeña el gringo, que es el que tiene el poder del otro lado de la frontera. Él se beneficia sexualmente de la Salvina y cuando no la quiera será utilizada también sexualmente por los mojados, los que trabajan sin descanso casi como esclavos en la recolección de los morangos. Al chino y a los suyos se les encarga vigilar esas mujeres y cobrar sus servicios. Y poco a poco se van ganando su confianza hasta que en un momento dado el gringo organiza una trampa para asesinar al gringo y convertirse él en el jefe del negocio. Esta novela está salpicada de otras muchas alusiones bíblicas. La entrada número 1, la primera estampa, es una reescritura del relato de la creación, centrado exclusivamente en la luz. Y es que al final de la entrada 99, la última, porque después está el epílogo, pero no aparece como entrada, se dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Toda la historia está inmersa en esa luz cegadora propia de esa zona desértica. En la entrada número 5, un anciano desagradable ordena al chino que se largue. Lárgate, lárgate de aquí, lárgate cuanto antes, lárgate mientras puedas, porque nada hay para ti en esta tierra. Y el chino responde, cumpliré con tu palabra, mi señor, haré como tú mandas. Hay una orden
orden y hay un obedecer esa orden que nos recuerda a los comienzos de Génesis 2. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, el Dios que se dirige a Abraham es muy distinto de la figura del anciano que le habla al chino. En otros lugares de esta novela también aparece este anciano. No es un personaje muy desarrollado. Sin embargo, mi impresión es que se trata de una presencia ausente que se manifiesta por la palabra. En cualquier caso, es un personaje frío, distante y cruel. También se repite mucho la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida para el pueblo de Israel, la tierra que emana leche y miel es Estados Unidos para los mexicanos. Especialmente importante es el papel de la descendencia. Tiene un gran protagonismo y siempre con el trasfondo de la historia de Abraham e Isaac. Al igual que Abraham, el chino quiere tener un hijo, lo quiere con mucha intensidad. Y también su esposa, la salviana, es estéril. Y por ello, la hermana de la salviana, Azucena, que también es prostituta en el mismo lugar, es entregada por su hermana al chino para que tenga un hijo de él. De la misma manera que entre Sara y Agar hay un conflicto, entre la salviana y la Azucena también. Estas son las palabras, lo que tienen en la slide, son las palabras que dice la salvina. No barre, no sacude, está embarazada, se siente muy especial, no quiere hacer nada. En cambio, yo lo tengo que hacer todo. Y en un momento dado le da una cachetada en las palabras mexicanas, ¿no? Pues, por tanto, también aparece una tensión entre las hermanas, en el caso de la novela, entre ama y esclava, en el caso de la vida. El chino insiste en que su hijo nazca en su propia tierra, en este caso Tijuana, y allí acuden para que nazca ese hijo que pondrá por nombre Ulises, que es ese Ismael, ¿no? De tal manera que la salviana Sara y Ulises Ismael aparecen con claridad. También las disputas entre Abraham y Lot se encuentran entre el chino y Luciano. Aquí no se reparten los pastos, se reparten el control del mercado de la trata. Uno se queda en San Diego y otro a La Salina. Y de la misma manera que Lot y su familia tienen que escapar huyendo, también le va a pasar a la familia de Luciano. Y supongo que a este punto todos se preguntarán, ¿y también la esposa de Luciano, Inés, se convierte en estatua de sal? Pues no, pero sí, porque dice el texto que una insípida bala silenciosa, lenta como una ráfaga de aire, le entró por el ojo izquierdo y se alojó, se quedó en el cráneo. Pero la Inés se queda allí sola, muda, aterida, como un montículo de sales. Por tanto, la alusión es clara, aunque tengamos que esperar al final. No se queda convertida en estatua de sal, pero queda como un montículo de sal. Vayamos al momento clave que explica la decadencia del chino. La decadencia me refiero a las desgracias que empiezan en la vida del proxeneta, y es la amenaza que pende sobre la vida de su hijo. Mucho antes de que naciera ese hijo, encontramos una estampa que recuerda la incomprensible petición de Dios a Abraham, al margen del orden lógico de los acontecimientos y sin citar al anciano, pero que el texto evoca inequívocamente Génesis 22, dando paso al dolor y a la desesperación del padre. Fíjense que en la estampa 34 el texto está en cursiva. En la estampa 49 está separadas prácticamente casi cada una de las palabras. Son estrategias visuales que utiliza Jorge Volpi para dramatizar o para cargar de sentimiento el momento. No, eso no gimotea el chino. He hecho cuanto me has exigido, cuanto me has mandado. El sol avaro hambriento de su sangre.
el chino gime, aúlla, lloriquea, no me pidas eso. Es el chino el que está contando las palabras de otro. En la estampa 49 es al revés. Otro que se dirige al chino. Chino, ¿no sabes lo que quiero? Quiero que me des lo que más quieres. Jugando con ese quiero que se repite 3 veces y que enfatiza la petición. Todo ello hay que situarlo en un episodio que ha tenido lugar, y es que miembros del clan del chino han matado al hijo de un rival. Y por tanto, el chino sabe que se van a cobrar la muerte de ese hijo a través de la muerte del suyo propio. Un hijo muerto solo se paga con otro hijo. Al principio lo esconde, después decide matarlo él. Y para ello lo mete en un camión y lo lleva al desierto. Y es el texto que tienen en la slide el que pronuncia y que, a mi entender, es muy ilustrativo. Se dice que el chino bajó del camión a su hijo más querido y lo arrastró junto a un matojo, a un matorral. Se dice que Ulises, Isaac, no se resistió, no blasfemó, no pidió clemencia. Se dice que el chino cortó cartucho y colocó la fusta en la cara de Ulises. Se dice que ni así Ulises se rajó, ni lloró, ni pidió auxilio. Se dice que el chino apretó la mandíbula y cerró los ojos apenas un instante. Se dice que entonces el chino bajó la fusta y al cabo los dos volvieron a la troca. Es decir, el chino no ha sido capaz, aunque ha llegado hasta el último momento, que correspondería a levantar la faca ante Isaac, pero al último momento desiste. Por tanto, se observan numerosas similitudes en el registro literario que adopta Jorge Volpi como se adopta el narrador bíblico, escueto, conciso y centrado en los hechos, sin apenas dar cabida a los sentimientos. Bien, voy cerrando. Esta novela de Volpi no cuenta el relato bíblico, pero el relato bíblico está continuamente emergiendo de las estampas que está planteando el autor. De tal manera que, como decía, funcionan como un arquetipo, puesto que son relatos que, en tanto que universales, le permiten al escritor mexicano construir su historia. Y para no abusar de su paciencia, voy a recapitular algunas observaciones sobre ambos y ya concluyo. A pesar de que son obras muy distintas, hay elementos comunes entre ambas. Por ejemplo, la separación de los protagonistas por sexos, la discontinuidad temporal y la influencia del lenguaje cinematográfico en la forma de narrar. Soy consciente de que esta idea no la he desarrollado, pero el lector con mucha facilidad imagina lo que van contando tanto Sergio Ramírez como Jorge Volpi. El protagonismo femenino en las dos novelas es evidente. Sara y Edith, en la novela de Sergio Ramírez, las mujeres extorsionadas y la mujer policía, que es la que descubre la red de prostitución y la desarticula, en la obra de Volpi. Además, estos dos autores, hijos del mundo contemporáneo, marcado por el ateísmo y la laicidad y la secularización, son muy críticos con la divinidad. Para ambos se trata de un ser caprichoso, impredecible, vengativo y con el que no es posible la comunicación personal. Aquí hay una clara proyección del presente de los escritores en la figura de la divinidad. Jorge Volpi presenta un relato discontinuo y va dejando pistas para que el lector descubra los paralelos con el relato bíblico. Al igual que Sergio Ramírez, tampoco sigue el orden de los episodios de la Biblia o incluye otros de momentos distintos en el devenir bíblico. Pero Sergio Ramírez siempre pasados por el cuestionamiento. Tal vez en Jorge Volpi el cuestionamiento vaya por parte del lector.
Los dos presuponen un lector que conoce la Biblia y la conoce bien, de tal manera que son capaces continuamente de seguir el juego del autor. Y voy a concluir abordando de qué manera se presenta la relación entre el pasado bíblico y el presente del tiempo de cada uno de los autores. Sergio Ramírez reescribe la historia de Abraham desde su propia realidad personal, desde su historia, desde su presente, al identificarse con Sara. De tal manera que la Sara que aparece en su novela tiene mucho de las mujeres contemporáneas y actuales. En cambio, Jorge Volpi emplea una estrategia distinta. Para él el punto de partida es la historia bíblica. Recuerden que he dicho que aparecía Génesis 12, 11, 16 al comienzo de la novela. Toma ese punto de partida en el que un varón entrega a su mujer a otro hombre para salvar su vida y conseguir la seguridad, y luego nos va a presentar una historia contemporánea en paralelo con el relato bíblico. Por tanto, el relato bíblico sirve para comprender lo que pasa en el presente. Ramírez desde la reescritura, Volpi desde el arquetipo, emplean dos estrategias diferentes que muestran la atracción que suscita la Biblia entre los escritores contemporáneos y confirma la vigencia de su capacidad evocadora y simbólica. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agradeço muito. Os aplausos são silenciosos nesses novos eventos online, mas tenho certeza que todos estão muito agradecidos. Agradeço especialmente sua introdução em português. O seu português está muito bom, devo dizer. E agradeço também a sua gentileza em nos falar calmamente, de modo que me pareceu perfeitamente compreensível suas palavras em espanhol. Está claro para mim, não apenas pelo trabalho que nos apresentou, mas também pela trajetória que nos foi apresentada pelo professor Leonel, como filóloga que trabalha com texto hebraico. E eu fiquei curioso, inclusive, na pesquisa com os manuscritos massoréticos, que eu ainda não conheço. E também pela sua pesquisa, que isso eu que observei, sobre a recepção do livro de Ruth por meio da iconografia medieval. Tudo isso mostra que nós ainda teríamos muito que ouvir, muito que aprender, mas teremos outras oportunidades, certamente, porque eu gostaria de manter esse contato. Sobre a palestra de hoje, aproveitando que eu não recebemos aqui perguntas ainda, comentários, mas os ouvintes têm a liberdade de nos compartilhar. Eu vou fazendo aqui minhas próprias observações. Claro que a recepção do livro de Gênesis nos interessa muito, mas devo observar que os livros de Sérgio Ramírez e o Jorge Volpi não são conhecidos do leitor brasileiro, não estão traduzidos. Eu encontrei apenas um livro aqui, numa pesquisa rápida, do Jorge Volpi, traduzido para a língua portuguesa. Penso que os nossos amigos não conhecem os romances em si, o que não impede que tenhamos entendido plenamente, acompanhado o raciocínio. Mas, até por isso, as minhas observações e os pontos do meu interesse são mais gerais e se voltam para o lado bíblico da palestra. Por exemplo, queria observar aqui o fato de que essas reescrituras ou releituras contemporâneas evidenciam a forte presença da literatura bíblica na nossa cultura atual e amplia, conhecer esse tipo de releitura, esse tipo de reescritura, amplia os nossos modos de ver o texto, esses antigos e conhecidos textos, e de entender também e se apropriar daquelas antigas histórias de outras maneiras. Portanto, é sempre instrutivo. E, se eu não me engano, eu ouvi na sua palestra, em 2 momentos, uma observação do tipo, seja pela reescritura ou pelo uso do arquétipo bíblico, do caso do Jorge Volpi, que eu
conhecimento da Bíblia está implícito, ou seja, eles pressupõem que o leitor saiba dialogar com a novela, com o romance, com também o texto bíblico, e isso lhes permite desempenhar uma leitura ativa, que por ora volta-se para o texto bíblico e os compara, por ora concorda com o narrador, questiona o narrador se ele está lendo bem, se ele está indo longe demais na sua imaginação. Isso, claro, nos ensina que os autores modernos, mesmo quando são muito ácidos, muito críticos, ainda assim, ou quando viajam muito alto na sua imaginação, demonstram esse respeito pela Bíblia, mas não exatamente nestes casos como um texto sagrado, mas como um texto clássico da nossa cultura, um texto que precisa ser conhecido, um texto que merece ser revisitado, e em nenhum momento pensam em substituir o livro, negar o livro, produzir uma nova versão ou abdicar daquela literatura fundamental. São releituras. Assim, sobre o que eu gostaria de ouvi-la mais um pouco, é que eu ouvi também em alguns momentos, principalmente agora na conclusão, você observou que ambos são muito críticos com a divindade. O Sérgio Ramírez ficou bem evidente, lemos uma citação que ele fala do personagem do mago. Essa coincidência entre os dois autores é um sinal de que eles, num contexto não marcado pela fé religiosa, como também a professora observou, marcados muito mais pelo ateísmo ou pelo movimento de secularização, eles leem de uma maneira diferente. Mas talvez ambos também estejam, de certa maneira, nos dizendo indiretamente algo sobre o próprio personagem, ou sobre como ele é construído pelos narradores bíblicos. Talvez estejam destacando nesse novo contexto algo que comentaristas antigos não observaram, ou não ousaram declarar quando observaram, né? Mas na cultura popular, as pessoas falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O que eu queria ouvir é isso, sobre essa coincidência da crítica a respeito do personagem Deus e quanto ela reflete ou está permitindo que essa nova geração de leitores nos mostre algo que de fato estava no texto bíblico a respeito da construção do personagem Deus na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. Quer dizer, será que o personagem sempre foi descrito como um ser assim, como se diz, vingativo, duro nas suas palavras, que não aceita o diálogo, e os leitores que por seu contexto religioso nunca tiveram a coragem de declará-lo? Por favor. Sí, es llamativo. Sergio Ramírez, por ejemplo, está continuamente recurriendo a otros episodios de la Biblia. Yo me he preguntado, ¿por qué solo escoge aquellos en los que Dios se muestra violento? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando Dios aparece como esa figura maternal, sea como madre o como un padre amoroso, que lo hay, o como el pastor que cuida de su rebaño, o como en Oseas, que hay unas imágenes maternales preciosas? Yo creo que hay una visión sesgada de la figura de la divinidad en su totalidad, porque creo que al menos para ser fieles al estudio de la Biblia, hay que ver que al menos la figura de Dios tiene muchos rostros. No podemos negar que sea un Dios violento en algunos episodios. Pensemos, quien conozca Jueces 19, es un episodio terrible, ¿no? Terrible. En Jueces hay muchos episodios muy violentos, en Números hay alguno también, etcétera. Pero también hay otros. Hay otros en los que soy lento a la cólera y a la ira, siempre estoy dispuesto a perdonar. Por tanto, creo que tanto Jorge Volpi como Sergio Ramírez, como el propio Ridley Scott en la película, es decir, no creo que sea solo de estos personajes, sino de una corriente que está presente en este mundo, que no es distante, sino que es beligerante
en contra de una visión de la divinidad que viene heredada sin matizaciones. No estoy hablando de que tengan que volverse creyentes para presentar. Estoy diciendo que deberían conocer en profundidad esos otros textos y posicionarse. Es decir, no hay una frialdad en la manera de ofrecerle. Es como si estuvieran discutiendo con pasión en contra de esa figura, recriminándolo. Porque creo que en los dos libros se presenta de forma clara que Dios y el hombre no pueden comunicarse con una comunicación directa, fluida, enriquecedora. Es el hombre el que se tiene que defender de esa divinidad, luchar para guardar su espacio. Como si olvidaran que, en definitiva, Dios es el que ha creado al hombre y a la mujer. Entonces, son un fiel reflejo de eso que decía usted, Anderson, de que el Antiguo Testamento tiene una visión y el Nuevo Testamento tiene otra. Aún así, Sergio Ramírez no ha cogido nada del Nuevo Testamento, porque cuando lo coge es pues para indicar la matanza de los inocentes o para ridiculizar la Anunciación, por ejemplo. Entonces, ahí, al final, el conocimiento que se tiene de la Biblia no es directo, de una lectura personal y sistemática, es también un conocimiento de la tradición y de una determinada tradición. En cierta manera, esto nos puede llevar también a la visión que tienen de la Biblia los judíos seculares, los judíos laicos, que ellos reclaman la Biblia como un conjunto de tradiciones, como su propio bagaje cultural, pero no desde el punto de vista religioso. Al menos desde mi punto de vista, la irreverencia, la falta de respeto que manifiestan hacia la divinidad solo es posible cuando solo abordan el texto como literatura. O tal vez, esto es una impresión mía subjetiva, que atribuyan a ese Dios muchos desastres, muchas guerras, muchos conflictos en la humanidad, y de alguna manera ese resentimiento se proyecte en la figura de la divinidad. Tá perfeito. Uma última observação minha, que os professores também já mandaram umas perguntas aqui. Há um conceito que foi citado na sua introdução que eu gostaria de aprofundar, por favor, porque me fez lembrar outros que eu li no Brasil. Por exemplo, nós temos uma autora brasileira que apresenta a proposta de se ler a Bíblia hebraica como obra aberta, adotando um conceito de Humberto Eco. Me lembrei do Jack Miles, que fala da Bíblia como uma rosácea. Rosácea no sentido de um vitral de igreja, propondo que as pessoas sempre olharam para o vitral como uma janela tentando ver o que tem do outro lado. Estão querendo ler a Bíblia para alcançar a história do judaísmo, a história do cristianismo primitivo, o Jesus histórico. E ele diz, esta não é uma janela para se olhar através, mas ela também tem uma mensagem e deve se olhar para o vitral e seu mosaico, por exemplo. Ou seja, a Bíblia como uma rosácea. O conceito que me pareceu similar e que eu gostaria de conhecer, porque não conheço, é o do Brennan Breed. A Bíblia como texto nômade, que muda de lugar, e eu gostaria de ouvi-las para conhecer mais, porque vi que há um livro com esse título, né, no Nomadic Text. Por favor. El título del libro. El título del libro es Nomadic Text, A Theory of Biblical Reception History. Yes. Luego lo escribo por el correo para que tengan la referencia completa. Mire, sobre esto que está diciendo, cómo leer la Biblia, esta es una gran pregunta. Yo se lo planteo a mis alumnos y creo que es importante que sea una respuesta múltiple. No se puede leer la Biblia solo desde una perspectiva, ni siquiera cuando lo hacemos desde la academia. Es decir, no se puede decir, no, yo solo la leo desde la arqueología, yo solo la leo
desde la narratología, yo solo desde las ciencias sociales. No, esto no funciona así. Todas las ciencias han de contribuir, porque si no, perdemos parte de esa visión. Si no conocemos los archivos de Nuzzi, no podemos entender cómo Agar, el nacimiento de Ismael se produce en las rodillas de Sara, porque es una ceremonia de adopción. Pero si no conocemos las ciencias sociales, no entendemos qué es un comportamiento habitual en los grupos humanos que a lo mejor son, pongamos por caso, seminómadas. Por tanto, yo me resisto a decir solo un camino y mucho más a decir que el mío es el camino. No el mío, sino la corriente que uno utiliza. Necesitamos multidisciplinariedad y necesitamos que como ven el texto los compañeros, los colegas de otras disciplinas, nos hagan pensar, nos muevan a nosotros. Puede ser que uno diga, no, estoy en lo cierto, o tal vez lo puedo ver desde otro punto de vista. Esto me parece muy importante. Pero hay que complementar dos tipos de lecturas. O sea, tenemos un texto. Hay disciplinas que abordan el texto desde lo que tenemos hacia el pasado. Cómo fue escrito, quiénes intervinieron, cuál era el contexto histórico, etc. Hoy en día están muy de moda, muy actuales las lecturas contextualizadas, que es justo lo contrario. Cómo leemos ese texto que en un momento dado se genera, cómo interactúo con él. Es una lectura feminista, es una lectura ecologista, es una lectura poscolonial. La teología de la liberación, por ejemplo, en América Latina ha tenido mucho peso. Eso también es real, porque interactuamos con ese texto. El texto está vivo, el texto resuena de manera especial en determinados contextos. El papel de la mujer en la Biblia ahora reclama otra interpretación. Todo ello hay que conjugarlo. El gran desafío es cuánta importancia dar en cada texto a cada aproximación. Quiero decir, ¿todo encuentra respuesta con la lectura feminista? No, todo, a mi modo de ver, no encuentra respuesta. Hay unas respuestas que nos ayudan a avanzar, pero hay que mirarlo todo. Y luego también me gustaría decir algo que creo que con el estudio de las imágenes se ve con mucha claridad. La idea no es mía, es de Cheryl Exum, una gran investigadora en la recepción de la Biblia desde las imágenes. Claro, cuando un artista reproduce un episodio bíblico, introduce cambios. Introduce su lectura personal o la lectura del momento en el que él vive. Y a nosotros eso se nos queda. Cuando volvemos a leer el pasaje bíblico, no lo hacemos desde un desconocimiento, desde una lectura plana, sino que esa imagen también ha condicionado nuestra vuelta a leer el texto. O sea que tanto las relecturas, reescrituras, como las representaciones artísticas tienen un viaje de ida y vuelta hacia el lector. Y esto hay que tener cuidado, puede ser muy sugerente, pero otras veces podemos hacer decir al texto lo que dicen de él, pero no lo que dice el texto. No sé si me estoy explicando con claridad, pero esta idea de textos nómadas yo creo que se puede reflejar en literatura, en pintura, en música, en cine, todas esas cuestiones. Está perfeito. Eu recebi uma pergunta do professor Leonel, vou repassá-la aqui por escrito, ele mandou por escrito. Se a professora, a respeito dos autores que foram mencionados, um da Nicarágua, outro mexicano, se essa exigência de que eles leiam, que os seus leitores conheçam a Bíblia para dialogar com os textos, até que ponto isso é viável nos públicos ou na cultura da Nicarágua e do México. Compreendeu? Quer fazer a pergunta? Eu estou perguntando se o Leonel quiser fazer a pergunta
com áudio, mas é isso, nas palavras deles. Então, a noção apresentada de que existe a exigência de que os leitores conheçam os textos bíblicos para dialogar com a novela. É viável isso para os públicos da Nicarágua e mexicanos? Acho que também considerando a cultura de esos países. Bien, la impresión es que la gente sí conoce los textos bíblicos, pero los conoce como tradición, como, quiero decir, que lo conoce de oír las historias, bien en las iglesias, bien en la formación catequética, en las procesiones, no una lectura directa. De lo que yo tengo dudas es que un público tradicional nicaragüense sea capaz de seguir el espíritu crítico de Sergio Ramírez. Lo que sí encontramos, y no es fácil traducir estos textos a otras lenguas, de hecho, en concreto el de Jorge Volpi, para una persona que habla el español de España le supone muchos desafíos porque son registros locales con mucho vocabulario propio, y Sergio Ramírez también tiene un lenguaje propio que el español de España sí lo entiende, pero costaría mucho transmitirlo a otros lectores, ¿no? No es un español fácil porque son lleno de localismos, matices semánticos que dicen más de lo que están diciendo, ¿no? Ahí sí encontramos, tanto en Jorge Volpi como Sergio Ramírez, un registro popular, un registro no demasiado académico. Y ahí he de reconocer que con Sergio Ramírez lo he tenido más fácil, pero con Jorge Volpi no he sido capaz de poder hacer un estudio del registro lingüístico, ¿no? por las dificultades del idioma. En definitiva, que yo creo que sus historias están dirigidas a un público con un cierto formación, una cierta formación intelectual, universitaria, o no agentes analfabetas, entendiéndose en el sentido que no han tenido acceso a la educación. Ok, muito obrigado. E para a gente finalizar, a última perguntinha, que era uma pergunta minha e o Cristiano a repetiu, até porque eu vi a sua trajetória longa já com estudos da recepção, e o Cristiano pergunta sobre a recepção, como se dá a recepção da Bíblia, de Gênesis, de um modo geral, como um todo, na literatura espanhola contemporânea, ou seja, um panorama de cómo se tem feito eso na España. Bueno, la impresión que yo tengo es que hay Biblia en la literatura contemporánea, pero desgraciadamente el público no sabe que eso es Biblia y no lo reconoce muchas veces como tal. Hay algunos autores que, por ejemplo, Gustavo Martín Garzo o Lozano, que tienen bastantes obras que son reescrituras, o a veces... por ejemplo, estoy pensando en una obra de Ortiz, son capítulos que cogen personajes y entonces se reescriben las historias de los personajes. Desde luego, el introducir, diríamos, alusiones a los personajes bíblicos es evidente, pero mi impresión es que no siempre se percibe así. Les pongo un ejemplo. Hay un autor vasco que se llama Bernardo Achaga, luego les mando la referencia y también les mando el pasaje porque a mi juicio es muy interesante, que cuenta la historia de dos hermanos que en apariencia se llevan muy bien y que en un momento dado uno de ellos desaparece y hay sospechas de que el que vive ha ocasionado la muerte del desaparecido, ¿no? Bernardo Achaga nos dice, es que no eran Abel y Caín, eran Abel y Abel, para hablar de esa estrecha relación. Yo estoy convencida de que hay mucha gente que no entiende nada de eso, ¿no? Esas alusiones continuas, ¿no? Y yo diría que el reto en Europa no solo es en la literatura, que como digo, bien por los nombres que se ponen en las novelas, bien por los citas que aparecen al comienzo del libro, que pueden ser bíblicas, hay muchas posibilidades. Pero en mi impresión en Europa lo que está pasando es que
desconoce la gente toda la presencia de la Biblia. Y cuando estoy hablando de la presencia de la Biblia en lo cotidiano, no solo en lo intelectual o en la producción artística, estoy hablando de grafitis, estoy hablando de muros pintados, estoy hablando de lenguaje coloquial. Yo no sé en Brasil, pero en España hay una competición que es la Copa del Rey de fútbol, donde todos los equipos participan. Y cada vez que uno modesto, humilde, vence a uno de los importantes, siempre es David vence a Goliat en la prensa, ¿no? Entonces, hay Biblia por todas partes, pero para eso, para detectarlo en el lenguaje cotidiano, incluso en el lenguaje de los políticos. Pero hay que saber que eso es Biblia. De todas maneras, hay un tema bíblico que se está estudiando y hay mucha bibliografía, también se la indicaré por correo, sobre el tema de Caín, porque el tema de Caín y Abel tiene mucho que ver también con la relación de nuestra guerra civil, de la contienda entre españoles, y entonces ese tema que todavía sigue vivo, ¿no? O tal vez más vivo porque han pasado varias generaciones y se percibe de otra manera, pues tiene un eco especial en la literatura española. Muito bem, agradeço mais uma vez, até passamos um pouquinho do horário, agradeço a sua gentileza, a sua palestra, a sua atenção, inclusive em nos responder e enviar material posteriormente, e passo a palavra de novo para o professor Leonel, que não só vai terminar nosso evento de hoje, a jornada, mas relembrar também o nosso encontro que será no dia 3, não é isso? Obrigado, Leonel. Correto. Obrigado, Anderson, pela mediação. Professora Guadalupe, do meu ponto de vista, imagino que para os demais, esse nosso primeiro contato não poderia ser mais promissor. Foi magnífico ouvir a senhora falando de obras latino-americanas, né, que estão, de certa forma, geograficamente próximas de nós. No entanto, do ponto de vista cultural, há alguns lapsos. Quem poderia, e se quiser, né, de modo muito rápido, comentar alguma coisa a esse respeito é o professor Cristiano, porque ele é especialista em literatura contemporânea, não? Mas, enfim, fica a possibilidade... A fala da professora Guadalupe, eu acho que já foi perfeita e pelo adiantado da hora, né? Eu acho que não precisa complementar nada, mas eu agradeço, Leonel, mas, enfim. Tá ótimo. Então, agradecemos demais. Como disse o professor Anderson, dentro das possibilidades, sabemos que a senhora tem um grupo lá de pesquisa, de iconografia, de recepção da Bíblia na Universidade Complutense. A gente aqui está procurando trabalhar também elementos semelhantes. E, dentro do possível, vamos mantendo contato que seja possível e viável. Hoje a internet facilita mais isso. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado. Agradecemos demais a sua participação. Agradecemos também a participação de todos que estiveram conosco aqui, que se empenharam, né, para estarem nesse momento. Lembramos que dia 3 de novembro, terça-feira próxima, nós teremos a segunda mesa, às 18h30, então estão todos convidados, né, a divulgação está feita, o link está feito, dessa vez direto pelo YouTube. Enfim, encerramos aqui essa nossa primeira mesa. Um abraço a todos. Novamente, professora Guadalupe, leve um abraço brasileiro nosso.